Brillaron como dioses en la gran pantalla, pero el paso del tiempo los golpeó con una brutalidad que casi nadie vio venir. Hoy descubrirás a 20 leyendas de Hollywood que envejecieron de una forma tan drástica, tan impactante, que incluso sus fans jamás lo supieron. Quédate hasta el final. Una de ellas fue un símbolo absoluto de belleza, y ahora es tan irreconocible que muchos dudan si sigue siendo la misma persona. Number 1. Clint Eastwood. Clint Eastwood, nacido en San Francisco en 1930, fue durante décadas el símbolo absoluto del héroe americano. Imponente, sereno, casi indestructible. Su rostro anguloso y su mirada severa construyeron una figura que el público creyó eterna. En los westerns de Leone y en sus thrillers más emblemáticos, parecía un hombre destinado a no envejecer jamás. Pero el tiempo terminó revelando una verdad distinta. A partir de los años 2000, Eastwood comenzó a mostrar señales de desgaste, dolores crónicos, pérdida de masa muscular y una postura cada vez más encorvada. Su rostro, antes firme y severo, se volvió extremadamente delgado, marcado por arrugas profundas que cambiaron por completo su expresión. En varias fotografías recientes, muchos fans quedaron impactados al no reconocer al actor que dominó la pantalla durante medio siglo. Hoy, con más de 90 años, su fragilidad es evidente. Camina con lentitud, la voz suena más apagada y su presencia, aunque aún admirada, ya no recuerda al vaquero invencible ni al detective implacable de sus mejores años. Para muchos seguidores, verlo así ha sido un golpe emocional. Descubrir que incluso el mito más sólido también cae ante el paso del tiempo. Un dato curioso poco mencionado es que Eastwood mantuvo durante décadas una rutina estricta para retrasar el envejecimiento. Evitaba el café, tomaba té verde diariamente y seguía una dieta sorprendentemente austera. Ese hábito se convirtió en una marca personal en los rodajes. Hoy se recuerda como el intento de un hombre que quiso desafiar al tiempo, aunque ni siquiera él pudo lograrlo. Number 2. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, nacida en París en 1934, fue la mujer más fotografiada de Europa y el símbolo absoluto de una nueva era. Su belleza explosiva, su estilo libre y su magnetismo natural transformaron el cine francés y convirtieron su rostro en un emblema internacional. Para millones de personas, Bardot representaba la juventud eterna, la sensualidad y un tipo de carisma que parecía imposible de apagar. Pero detrás de esa imagen perfecta había una mujer exhausta. A finales de los 60, la presión mediática se volvió insoportable. Paparazzis acampaban frente a su casa, la prensa invadía cada aspecto de su vida y los rodajes la dejaban emocionalmente vacía. Comenzó a sufrir episodios de depresión y un rechazo creciente hacia la fama que la había elevado. Poco a poco se retiró de los estudios, buscando escapar de una identidad que ya no sentía suya. Con el paso de los años, su transformación física sorprendió al mundo. El rostro luminoso que había marcado una generación se volvió más duro y apagado. Las facciones, antes suaves, adquirieron un tono áspero que contrastó violentamente con su imagen juvenil. Cuando reapareció públicamente en los 90, muchos fans quedaron impactados. Bardot parecía otra persona, sin maquillaje, cansada, envejecida antes de tiempo. Hoy vive retirada en Saint-Tropez, dedicada por completo a la protección animal. Y existe un detalle que explica parte de su abrupto cambio. Desde los años 70 decidió renunciar al maquillaje, a las cirugías y a cualquier intento de mantener la Bardot que el mundo idolatraba. Para ella, dejar que el tiempo actuara sin filtros era la única forma de recuperar su libertad. Ese gesto marcó el capítulo final de una mujer que pagó la fama con un precio que pocos imaginan. Number 3. Gene Hackman. Gene Hackman, nacido en California en 1930, fue uno de los actores más respetados de su generación. Su presencia dura, su voz inconfundible y su capacidad para interpretar personajes complejos lo convirtieron en un pilar del cine estadounidense. En los 70 y 80, su sola aparición en pantalla bastaba para imponer autoridad. Era un actor que parecía inagotable,
siempre listo para un nuevo desafío. Sin embargo, esa intensidad tuvo un costo. A finales de los 90 comenzó a sufrir problemas cardíacos y un agotamiento físico evidente tras décadas de escenas exigentes. Su rostro, antes firme y poderoso, empezó a mostrar un envejecimiento acelerado. Mejillas hundidas, piel inflamada por medicamentos y una expresión cansada que contrastaba con la fuerza que lo caracterizaba. Cuando anunció su retiro en 2004, muchos pensaron que volvería, pero su salud no se lo permitió. En sus raras apariciones públicas posteriores, el cambio fue impactante. Hackman lucía muy delgado, caminando con dificultad, y con una fragilidad que sorprendió incluso a sus admiradores más fieles. Para muchos, verlo así fue un recordatorio doloroso de que incluso los actores más imponentes también son vulnerables al paso del tiempo. Hoy vive discretamente en Nuevo México, dedicado a la escritura y a una vida tranquila lejos del cine. Y existe un dato curioso poco mencionado. Durante años, Hackman mantenía un nivel de preparación tan intenso que seguía en personaje incluso fuera del set, lo que aumentaba su estrés físico y emocional. Con el tiempo reconoció que esa entrega absoluta le pasó factura. Una confesión que explica por qué su envejecimiento fue tan visible y tan abrupto. Number 4. Linda Evans. Linda Evans, nacida en Hartford en 1942, fue uno de los rostros más admirados de la televisión estadounidense. Su interpretación de Crystal Carrington en Dynasty la convirtió en un símbolo de elegancia, mirada dulce, rasgos equilibrados y una belleza serena que parecía hecha para desafiar al tiempo. Durante los años 80, pocos rostros eran tan reconocibles como el suyo. Pero la presión del éxito y un cuerpo cada vez más debilitado comenzaron a transformarla. Evans sufrió intensos dolores en la espalda y en las articulaciones, lo que la llevó a someterse a tratamientos prolongados y a depender de analgésicos. Al mismo tiempo, algunas cirugías estéticas realizadas para mantener la imagen que el público esperaba no tuvieron los resultados deseados. Su rostro, antes suave y expresivo, empezó a mostrar hinchazón, rigidez y un envejecimiento desigual que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. Cuando reapareció años después en entrevistas, el cambio fue evidente. Su piel mostraba tensión, la mirada parecía apagada y el brillo que la caracterizaba se había desvanecido. Para muchos fue doloroso ver cómo la diva impecable de Dynasty había perdido aquella armonía que la hizo famosa. Hoy vive retirada en el estado de Washington, dedicada a una vida tranquila, enfocada en la cocina saludable y la meditación. Y existe un dato curioso poco mencionado. Durante su época en Dynasty, Evans dormía apenas unas horas por noche para memorizar guiones y cumplir con un ritmo de trabajo extenuante. Años después admitió que ese desgaste constante aceleró un envejecimiento que nunca imaginé. Una confesión que explica por qué su transformación impactó tanto al público. Number 5. Al Pacino. Al Pacino, nacido en Nueva York en 1940, fue durante décadas una de las presencias más poderosas del cine. Su intensidad en The Godfather, Serpico o Scarface lo convirtió en un ícono indiscutible. Voz grave, mirada penetrante y una energía casi eléctrica que marcó una era. Era el tipo de actor que parecía inmune al desgaste. Pero con el paso del tiempo su imagen comenzó a cambiar de forma evidente. Pacino empezó a mostrar problemas de movilidad, cansancio crónico y una pérdida notable de agilidad. Su rostro, antes firme y expresivo, se volvió más hinchado, con ojeras profundas y una piel marcada por décadas de trabajo intenso y noches sin descanso. Esa transformación sorprendió a muchos, porque contrastaba con la figura explosiva que el público recordaba. En sus apariciones más recientes, el cambio ha sido aún más visible. Pacino luce más frágil, con un caminar lento y un aspecto envejecido de manera irregular, que ha generado impacto entre los seguidores que crecieron viendo su mejor versión.
Ver al actor que un día dominó la pantalla con una sola mirada resulta emocionalmente fuerte para quienes aún lo consideran un monumento viviente del cine. Hoy sigue trabajando, pero con un ritmo moderado y más selectivo. Y existe un dato curioso que explica parte de su envejecimiento. Durante gran parte de su carrera se negó a usar maquillaje en los rodajes porque quería que cada línea de su rostro reflejara la historia de sus personajes. Esa decisión artística, que lo distinguió durante décadas, también dejó al descubierto el precio que el tiempo le cobró sin filtros. Number 6. Jessica Lange. Jessica Lange, nacida en Minnesota en 1949, fue uno de los rostros más hipnóticos del cine estadounidense. Desde su debut en King Kong hasta sus papeles premiados en los 80, combinó talento, sensibilidad y una belleza melancólica que la convirtió en un ícono del drama. Su presencia tenía algo único: intensidad sin esfuerzo, elegancia sin artificio. Pero con los años, los golpes emocionales comenzaron a dejar marcas visibles. Lange atravesó periodos de depresión, luchas internas con la fama y un desgaste profundo provocado por personajes intensos que la absorbían por completo. Su rostro, antes lleno de delicadeza, empezó a cambiar. Las mejillas perdieron volumen, la piel se volvió más fina y las líneas de expresión se hicieron mucho más pronunciadas. En varias apariciones públicas recientes, muchos fans se sorprendieron al verla tan distinta a la mujer que habían idealizado durante décadas. La presión de Hollywood tampoco ayudó. Algunas intervenciones estéticas menores no lograron el efecto esperado y acentuaron un envejecimiento desigual, muy distante de su antigua imagen etérea. El contraste entre la diosa dramática de los 80 y su apariencia actual generó impacto, no por morbo, sino porque revelaba una vulnerabilidad que pocos imaginaban en una actriz tan fuerte en pantalla. Hoy Lange continúa trabajando, sobre todo en televisión, eligiendo solo papeles que se ajustan a su ritmo y a su visión de madurez. Y existe un dato curioso poco conocido. Desde joven practica la fotografía como una forma de observar su propio envejecimiento. En una ocasión dijo que la cámara mostraba la verdad que uno evita en el espejo. Una frase que explica por qué su transformación física siempre estuvo acompañada de una profunda reflexión personal. Number 7. Steven Seagal. Steven Seagal, nacido en Lansing en 1972, fue uno de los héroes de acción más reconocibles de los años 90. Su estatura imponente, su personalidad misteriosa y su dominio de las artes marciales lo convirtieron en una figura única del género. Durante un tiempo, Seagal parecía encarnar la idea del hombre invencible. Rápido, fuerte y completamente seguro de sí mismo en cada escena. Pero esa imagen comenzó a derrumbarse con rapidez. A medida que avanzaban los años, el desgaste físico, las lesiones acumuladas y un estilo de vida poco saludable transformaron su apariencia. Seagal ganó peso de manera significativa, perdió movilidad y su rostro, antes afilado y firme, se volvió hinchado y rígido. En entrevistas recientes, muchos fans se mostraron sorprendidos por el drástico contraste entre el héroe ágil de los 90 y el hombre casi irreconocible que apareció ante las cámaras. La situación se volvió aún más evidente en eventos públicos. Caminar lento, respiración pesada y una postura muy distinta a la que lo hizo famoso. Su deterioro físico no solo llamó la atención del público, sino que también afectó su carrera, reduciendo notablemente el tipo de papeles que podía interpretar. El hombre que un día dominó el cine de acción ahora enfrentaba las consecuencias de años de exigencia física y poca disciplina de cuidado personal. Hoy vive entre Estados Unidos y Rusia, trabajando en proyectos esporádicos y manteniendo un perfil más bajo. Y existe un dato curioso que pocos conocen. Durante su época de mayor fama, insistía en realizar muchas de sus propias escenas de acción sin dobles, incluso en secuencias peligrosas. Ese exceso de confianza, sumado a lesiones maltratadas, contribuyó a su envejecimiento prematuro. Es irónico. Su deseo de parecer indestructible terminó acelerando el desgaste que ahora lo define. Number 8. Goldie Hawn.
Goldie Hawn, nacida en Washington, D.C. en 1945, fue durante décadas la reina indiscutible de la comedia romántica. Su sonrisa luminosa, su energía contagiosa y esa mezcla de inocencia y picardía la convirtieron en uno de los rostros más queridos de Hollywood. En los 70 y 80, parecía un torbellino eterno de juventud y optimismo, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. Pero la realidad empezó a mostrar otra cara. Con el paso de los años, Hawn recurrió a tratamientos estéticos que no siempre dieron el resultado esperado. Su rostro, antes suave y expresivo, comenzó a lucir más rígido, con volúmenes irregulares y una piel que mostraba señales de intervenciones repetidas. Para muchos fans, el contraste entre la Goldie radiante de antaño y su imagen actual fue impactante, sobre todo porque su cambio ocurrió de manera visible y progresiva. Además del envejecimiento natural, la presión por conservar su imagen juvenil intensificó ese proceso. En varias apariciones públicas recientes, Hawn ha mostrado hinchazón facial, pérdida de naturalidad en las expresiones y un evidente cansancio físico. Aunque sigue siendo alegre y carismática, su transformación física sorprendió a quienes la recordaban saltando, riendo y moviéndose con una vitalidad casi eléctrica. Hoy vive tranquilamente junto a Kurt Russell, alejada del ritmo frenético del cine y enfocada en proyectos de bienestar emocional. Y existe un dato curioso que pocos conocen. Durante años practicó una rutina matutina estricta de meditación y risoterapia, convencida de que la felicidad podía mantenerla joven. Irónicamente, esa búsqueda constante de juventud también la llevó a decisiones estéticas que terminaron marcando su envejecimiento. Un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes no pueden escapar del paso del tiempo. Number 9. Gary Busey. Gary Busey, nacido en Texas en 1944, fue una de las presencias más intensas del cine estadounidense. Su energía impredecible, su mirada penetrante y su estilo actoral sin filtros lo convirtieron en un actor inolvidable en películas como The Buddy Holly Story, por la que recibió una nominación al Oscar. Durante un tiempo, Busey fue sinónimo de fuerza, carisma y una vitalidad casi salvaje. Pero su vida cambió radicalmente tras un accidente de motocicleta en 1988 que lo dejó al borde de la muerte. El impacto causó un severo traumatismo craneal y desde entonces su apariencia física comenzó a deteriorarse. La pérdida de control muscular, los tratamientos médicos intensivos y la medicación prolongada modificaron su rostro. Hinchazón irregular, asimetrías visibles y una expresión más rígida. El hombre potente y vibrante que el público recordaba parecía haberse desvanecido. A este deterioro se sumaron años de problemas de salud mental y dificultades económicas que intensificaron su transformación. En entrevistas recientes, Busey aparece con el rostro muy envejecido, la postura encorvada y un cansancio evidente en su mirada. Para muchos fans, verlo así ha sido un recordatorio doloroso de cómo un accidente puede alterar para siempre la vida y la imagen de un artista que alguna vez irradiaba fuerza. Hoy continúa trabajando de manera esporádica, sobre todo en televisión, pero su presencia ya no tiene la energía explosiva de antaño. Y existe un dato curioso que pocos conocen. Antes de su accidente, Busey solía realizar todas sus escenas de riesgo sin dobles, incluso aquellas que los directores consideraban demasiado peligrosas. Después confesó que ese exceso de confianza fue el mayor error de mi vida. Una declaración que explica por qué su envejecimiento dejó una huella tan profunda y visible. Number 10. Sophia Loren. Sophia Loren, nacida en Roma en 1934, fue durante décadas el ideal absoluto de belleza mediterránea. Su elegancia natural, su porte majestuoso y su mirada intensa la convirtieron en una leyenda del cine internacional. Para toda una generación, Loren no solo era una actriz, era un símbolo cultural, la prueba viviente de que el glamour podía ser una forma de poder. Pero el paso del tiempo fue más implacable de lo que muchos imaginaron. En sus últimos años, Loren comenzó a mostrar un envejecimiento acelerado, pérdida notable de firmeza facial
arrugas profundas y una fragilidad corporal que contrastaba con la fuerza que siempre transmitió. Su rostro, antes definido por una mezcla perfecta de sensualidad y carácter, se volvió más delgado, con una expresión cansada que sorprendió incluso a los fans que habían seguido su carrera desde sus inicios. La reducción de apariciones públicas también alimentó la sensación de cambio repentino. Cuando Lauren reapareció en eventos recientes, su transformación fue evidente. Pasos lentos, movimientos cuidadosos y un semblante envejecido que revelaba tanto el desgaste físico como el peso emocional de una vida marcada por el éxito, la presión y la ausencia prolongada de su esposo, Carlo Ponti, cuya muerte la afectó profundamente. Hoy vive retirada, dedicándose a su familia y a proyectos muy selectivos. Y existe un dato curioso que pocos conocen. Lauren siempre evitó las cirugías estéticas, asegurando que cada arruga es un año ganado, no perdido. Esa filosofía, tan coherente con su personalidad, también explica por qué su envejecimiento fue tan natural y tan impactante para quienes la recordaban como un mito eterno. Number 11. Jodie Foster. Jodie Foster, nacida en Los Ángeles en 1962, fue una de las actrices prodigio más respetadas de Hollywood. Desde niña mostró un talento fuera de lo común y ya, en su juventud acumuló premios, reconocimiento y una presencia magnética que la diferenciaba de cualquier intérprete de su generación. Con The Silence of the Lambs y Taxi Driver, alcanzó un nivel de prestigio que parecía protegerla de todo. Pero el paso del tiempo se hizo visible de manera inesperada. Foster, siempre alejada de los estándares superficiales de Hollywood, se negó a seguir el camino de las cirugías y tratamientos invasivos. Su rostro empezó a mostrar un envejecimiento rápido, pérdida de firmeza, líneas profundas alrededor de la boca y una expresión constantemente cansada, que contrastaba con aquella mirada brillante que la hizo famosa. Para muchos, ese cambio fue chocante, no por vanidad, sino porque ocurría en una actriz que siempre había proyectado vitalidad intelectual. La presión mediática tampoco ayudó. Foster detesta la exposición pública, y en numerosos eventos se la vio incómoda, con gestos tensos y movimientos algo rígidos, lo que acentuaba la percepción de envejecimiento acelerado. Su estilo de vida extremadamente reservado, lejos de cámaras y alfombras rojas, hizo que sus reapariciones parecieran aún más impactantes para el público. Hoy continúa actuando y dirigiendo, pero con una selección cuidadosa de proyectos y evitando cualquier estética artificial. Y existe un dato curioso que pocos recuerdan. Foster confesó que nunca aprendió a posar para las cámaras porque lo consideraba un ejercicio vacío. Esa relación distante con la imagen pública, tan coherente con su carácter, explica por qué su envejecimiento sorprendió tanto. Al rechazar la perfección, dejó que el tiempo escribiera su historia sin retoques. Number 12. Harvey Keitel. Harvey Keitel, nacido en Brooklyn en 1939, fue uno de los actores más intensos y respetados del cine independiente estadounidense. Su mirada feroz, su energía contenida y su capacidad para interpretar personajes moralmente ambiguos lo convirtieron en una figura clave del cine de los 70 y 90. Películas como Taxi Driver, Reservoir Dogs o The Piano consolidaron una imagen de fuerza dura y presencia imponente. Pero esa intensidad física comenzó a pasar factura con los años. Keitel sufrió problemas de movilidad, agotamiento y un deterioro progresivo que se hizo visible en su postura y en la lentitud de sus movimientos. Su rostro, antes firme y tallado por la tensión dramática, empezó a mostrar un envejecimiento abrupto, piel más flácida, pérdida de tonicidad y una expresión apagada que contrastaba con la ferocidad que lo caracterizó en pantalla. En apariciones recientes, Keitel ha sorprendido al público por su aspecto frágil. Camina con cuidado. Su voz suena más débil y sus rasgos han perdido la fuerza que lo distinguía. Para muchos seguidores, verlo tan distinto es impactante. La imagen del actor indestructible se desvanece ante un envejecimiento rápido y muy visible, marcado por décadas de roles exigentes y un estilo de vida intenso.
Hoy continúa trabajando, pero solo en proyectos muy selectivos y con papeles que se ajustan a su nuevo ritmo físico. Y existe un dato curioso poco conocido. Durante años, Keitel realizaba ejercicios de respiración extrema para preparar escenas de tensión emocional. Esa práctica, repetida durante décadas, terminó afectando su sistema respiratorio, algo que él mismo reconoció en entrevistas recientes. Un detalle que ayuda a entender por qué su envejecimiento apareció de manera tan marcada. Number 13. Billy Crystal. Billy Crystal, nacido en Nueva York en 1948, fue durante décadas uno de los comediantes más queridos de Estados Unidos. Su humor rápido, su carisma natural y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en una figura imprescindible en cine y televisión. En los 90, su energía desbordante y su expresividad facial eran parte de su sello y lo hicieron inolvidable en películas como When Harry Met Sally. Pero el paso del tiempo transformó esa imagen. Crystal comenzó a sufrir problemas de salud que afectaron su movilidad y su apariencia. La pérdida de elasticidad facial, el aumento de peso y los signos evidentes de cansancio hicieron que sus rasgos, antes ágiles y expresivos, lucieran mucho más rígidos. Su rostro, marcado por hinchazón ocasional y líneas profundas, sorprendió a quienes lo recordaban como el comediante vibrante que iluminaba cualquier escenario. En sus apariciones públicas más recientes, muchos fans notaron una fragilidad inesperada. Crystal camina con mayor lentitud, su postura es más encorvada y su voz ha perdido parte del dinamismo que lo caracterizaba. La diferencia entre el actor lleno de energía que dominaba los premios Oscar y su figura actual generó impacto. La comedia ya no disimulaba el desgaste físico. A pesar de ello, Crystal continúa trabajando en proyectos selectivos y mantiene un vínculo cercano con el humor, aunque desde un enfoque más pausado. Y existe un dato curioso que pocos conocen. Durante décadas imitó voces y gestos exagerados, incluso fuera de cámaras, una práctica que tensaba constantemente su mandíbula y su cuello. Con los años admitió que ese hábito le pasó factura. Un detalle que explica por qué su envejecimiento se volvió tan visible y tan comentado. Number 14. Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, nacida en Virginia en 1934, fue una de las estrellas más carismáticas y versátiles del Hollywood clásico. Su personalidad libre, su talento para la comedia y el drama, y una belleza poco convencional, la convirtieron en una figura esencial del cine de los años 60 y 70. Durante décadas, MacLaine proyectó vitalidad, ironía y una fortaleza interior que la hacía parecer inmune al desgaste. Sin embargo, el envejecimiento llegó de manera visible y acelerada. A partir de los 80, MacLaine enfrentó problemas de movilidad, dolores crónicos y un cansancio físico que aparecía incluso en sus entrevistas. Su rostro, antes vivaz y expresivo, comenzó a mostrar arrugas profundas, pérdida de tono muscular y una fragilidad que contrastaba con su antigua energía. En eventos recientes, su postura encorvada y sus movimientos lentos sorprendieron al público que la recordaba como una actriz llena de vida y humor. La distancia entre la celebridad radiante de antaño y su imagen actual generó impacto, no solo por el cambio físico, sino también por la honestidad con la que MacLaine habló del paso del tiempo. Ella misma admitió que dejó de preocuparse por el aspecto estético y que priorizó la libertad personal por encima de cualquier ideal de juventud. Esa decisión, aunque auténtica, hizo más evidente su envejecimiento ante el ojo público. Hoy vive una vida tranquila en Nuevo México, centrada en la escritura, la espiritualidad y largos paseos que, según ella, son su única rutina de bienestar. Y existe un dato curioso que pocos recuerdan. MacLaine fue una de las primeras actrices de Hollywood en afirmar públicamente que llevaba un diario detallado de cada año de su vida, como si quisiera dejar constancia de su viaje interior. Ese hábito explica por qué aceptó su envejecimiento con tanta serenidad, incluso cuando su aspecto cambió de forma drástica. Number 15. Nick Nolte. Nick Nolte, nacido en Nebraska en 1941,
Fue durante los años 70 y 80 uno de los actores más imponentes de Hollywood. Su mezcla de rudeza natural, sensibilidad oculta y una voz rasposa inconfundible lo convirtieron en un intérprete profundamente respetado. Durante décadas, Nolte encarnó a hombres complejos, atormentados y magnéticos, y su físico poderoso se volvió parte esencial de su identidad cinematográfica. Pero con el paso del tiempo, su imagen comenzó a deteriorarse de una forma inesperada. Problemas de salud, estrés acumulado y un largo historial de adicciones transformaron su apariencia de manera drástica. Nolte sufrió un envejecimiento acelerado. Perdió firmeza muscular. Su rostro se volvió más hinchado y su piel mostró un desgaste muy superior al habitual. Las fotografías de sus apariciones públicas sorprendieron incluso a quienes conocían su vida turbulenta. El impacto fue tal que durante los años 2000, muchos fans apenas podían reconocerlo. Nolte comenzó a caminar con dificultad. Su postura se encorvó y su cabello desordenado acentuó la sensación de fragilidad. Aunque su talento interpretativo seguía intacto, la diferencia entre el galán rudo de antaño y su aspecto más reciente generó un choque emocional en el público que lo había admirado en películas como The Prince of Tides. Hoy vive una vida tranquila, dedicado a su familia y a proyectos selectivos, y ha logrado estabilizar su salud tras años de altibajos. Y existe un dato curioso que pocos conocen. Nolte reveló que durante décadas dormía en horarios irregulares, a veces solo 2 o 3 horas por noche, mientras preparaba personajes complejos. Con los años reconoció que ese hábito extremo desgastó mi cuerpo más rápido de lo que imaginé. Una confesión que explica por qué su envejecimiento fue tan visible y tan comentado. Number 16. Robert Redford. Robert Redford. Nacido en California en 1936, fue durante décadas el ideal del galán estadounidense. Atlético, carismático y dueño de una belleza natural que parecía imposible de desgastar. Desde Butch Cassidy and the Sundance Kid hasta The Sting, su imagen combinó elegancia, rebeldía y una serenidad magnética que lo convirtió en uno de los rostros más admirados del siglo XX. Muchos lo consideraban inmune al paso del tiempo, pero la edad comenzó a mostrar su fuerza con claridad. Redford sufrió problemas de visión, pérdida de masa muscular y un cansancio creciente que se hizo visible en sus apariciones públicas. Su rostro, antes suave y perfectamente proporcionado, empezó a mostrar arrugas profundas, flacidez en la mandíbula y un tono apagado que contrastaba con su antigua luminosidad. Su cabello, alguna vez dorado, adquirió un aspecto más frágil, realzando aún más el cambio. La percepción del público cambió bruscamente cuando reapareció en eventos recientes. Redford caminaba con lentitud, mostraba cierta dificultad para mantener la postura y su expresión parecía marcada por el desgaste emocional de una vida entera bajo el foco mediático. Para los fans que lo recordaban como un símbolo de perfección masculina, verlo tan transformado fue un golpe inesperado. Hoy vive retirado de la actuación, centrado en su familia y en el legado medioambiental que construyó durante décadas. Y existe un dato curioso que muchos desconocen. Redford evitó durante toda su carrera las cirugías estéticas porque temía perder la expresividad que consideraba esencial para actuar. Esa decisión, profundamente artística, también explica por qué su envejecimiento se volvió tan visible. Para él, cada arruga era simplemente parte de la historia que estaba dispuesto a contar. Number 17. Ernest Borgnine. Ernest Borgnine, nacido en Connecticut en 1917, fue uno de los actores de carácter más singulares del Hollywood clásico. Su rostro robusto, su presencia amable y una naturalidad poco común lo convirtieron en un intérprete profundamente respetado. Ganador del Oscar por Marty, Borgnine construyó una carrera sólida interpretando a hombres reales, complejos, imperfectos y llenos de humanidad. Pero el paso del tiempo fue especialmente implacable con él. A medida que envejecía, Borgnine comenzó a mostrar un deterioro físico acelerado, pérdida de fuerza, problemas cardíacos y un desgaste visible en su postura.
Su rostro, ya marcado por rasgos fuertes, adquirió un aspecto más rígido, con caída pronunciada en los párpados y una expresión cansada que sorprendió a quienes lo recordaban lleno de vitalidad. El contraste entre su imagen juvenil y su apariencia en las últimas décadas era evidente. En sus apariciones públicas finales, Borgnine parecía luchar contra el cansancio permanente. Sus movimientos eran lentos, la voz sonaba débil y su mirada reflejaba la fragilidad de un cuerpo que ya no podía seguir el ritmo de su espíritu alegre. Para muchos seguidores, verlo tan transformado fue un recordatorio sencillo pero doloroso. Incluso los actores más entrañables también enfrentan el peso del tiempo. Aún así, Borgnine trabajó hasta una edad sorprendentemente avanzada, apareciendo en películas y series incluso en sus 90 años. Y existe un dato curioso que pocos conocen. El actor atribuyó su longevidad a un hábito que repetía, según él, sin falta. En una entrevista bromeó y luego confirmó que practicaba la risa voluntaria cada mañana frente al espejo para mantenerse joven. Aunque su apariencia final mostró un envejecimiento duro, ese pequeño ritual revela la esencia de Borgnine, un hombre que intentó preservar la alegría incluso cuando el tiempo dejó marcas profundas. Number 18. Faye Dunaway. Faye Dunaway, nacida en Florida en 1941, fue una de las actrices más magnéticas y sofisticadas de Hollywood. Su presencia en pantalla, intensa, elegante y cargada de misterio, la convirtió en un ícono en películas como Bonnie and Clyde, Chinatown y Network. Con pómulos afilados y una mirada severa, Dunaway representó durante años la idea de una belleza casi intocable. Pero el paso del tiempo fue especialmente duro con ella. Las presiones de la industria, la obsesión por mantenerse joven y varios procedimientos estéticos alteraron de forma notable su apariencia. Su rostro, antes anguloso y perfectamente definido, comenzó a mostrar hinchazón, rigidez y una pérdida evidente de naturalidad. Para muchos fans, el cambio fue impactante, sobre todo porque Dunaway había sido símbolo de un glamour severo y casi aristocrático. En apariciones públicas recientes, su transformación se volvió aún más visible. Movimientos lentos, expresiones tensas y un aspecto envejecido de manera irregular contrastaron con la imagen poderosa que proyectó durante décadas. El envejecimiento, sumado a tensiones personales y una vida profesional exigente, dejó huellas profundas en una actriz que siempre había buscado el control absoluto de su imagen. Hoy, Faye Dunaway mantiene un perfil bajo y participa en proyectos muy selectos, cuidando su privacidad con rigor. Y existe un dato curioso que pocos recuerdan. Durante años, insistía en que las luces en los rodajes fueran colocadas a un ángulo preciso para favorecer sus rasgos, un hábito casi ritual que dominaba cada set donde trabajaba. Con el tiempo, esa obsesión por la iluminación perfecta se volvió irónica. Ni la luz más impecable pudo ocultar los efectos del tiempo en su rostro. Una metáfora amarga para una mujer que alguna vez representó la perfección controlada. Number 19. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, nacido en Los Ángeles en 1970, fue uno de los actores más influyentes de su generación. Su talento para desaparecer dentro de cada personaje, su disciplina extrema y su capacidad para transmitir vulnerabilidad lo convirtieron en un referente absoluto del cine moderno. Desde The Graduate hasta Rain Man, Hoffman proyectó una energía inquieta y brillante que parecía inagotable. Pero el paso del tiempo modificó profundamente su imagen. Con los años comenzó a mostrar un envejecimiento visible y acelerado, pérdida de tono muscular, cabello completamente debilitado y un rostro marcado por líneas profundas y un cansancio permanente. Sus mejillas se hundieron, los párpados cayeron y la expresión que antes transmitía curiosidad ahora mostraba fragilidad. Para muchos admiradores, ese cambio resultó impactante, especialmente porque Hoffman había sido símbolo de vitalidad intelectual. Su vida personal también influyó en su transformación. Durante décadas llevó un ritmo de trabajo agotador,
marcado por rodajes intensos y una dedicación casi obsesiva al detalle. Ese nivel de exigencia terminó afectando su salud física y emocional. En sus entrevistas más recientes, aparece con movimientos lentos, voz más apagada y una postura que revela el peso de los años. Hoy sigue actuando ocasionalmente, pero con un ritmo mucho más pausado y lejos del frenesí que caracterizó su carrera. Y existe un dato curioso que pocos conocen. Hoffman era conocido por repetir una toma 50 veces si sentía que aún no había encontrado la verdad emocional, incluso si el director estaba satisfecho. Esa búsqueda constante de perfección, aunque admirada por sus colegas, también contribuyó al desgaste que aceleró su envejecimiento. Un recordatorio de que incluso los genios pagan un precio por su intensidad. Number 20. Julie Christie. Julie Christie, nacida en la India británica en 1940, fue una de las musas más emblemáticas del cine de los 60 y 70. Su belleza etérea, su mirada soñadora y un aura tímida pero magnética la convirtieron en un símbolo generacional. Películas como Doctor Zhivago y Darling la consolidaron como una estrella que parecía flotar por encima del tiempo, ajena a cualquier desgaste. Sin embargo, Christie eligió un camino muy distinto al de sus contemporáneas. Rechazó la vida glamurosa de Hollywood, evitó cirugías estéticas y optó por una existencia discreta y alejada de los focos. Con el paso de los años, esa decisión hizo que su envejecimiento fuera mucho más visible para el público. Su rostro, antes luminoso y delicado, mostró arrugas profundas, pérdida de firmeza y una expresión marcada por la serenidad, pero también por el paso del tiempo. Su cabello, antes dorado y radiante, adquirió un tono más frágil que reforzó la sensación de cambio. Las pocas veces que reapareció en eventos públicos, muchos fans quedaron sorprendidos por lo distinta que lucía. Christie caminaba con lentitud, hablaba con suavidad y mostraba una fragilidad que contrastaba con la joven enérgica que un día deslumbró al mundo. Su transformación, aunque natural, resultó impactante debido a lo mucho que el público había idealizado su imagen. Hoy vive discretamente en el Reino Unido, dedicada a la lectura, al activismo y a una vida sencilla lejos de la maquinaria de Hollywood. Y existe un dato curioso que resume su filosofía. Christie confesó que dejó de usar espejos en casa porque no quería que su imagen se convirtiera en una preocupación diaria. Lo importante es lo que haces, no cómo te ves, dijo una vez. Una frase que explica por qué su envejecimiento, aunque duro, se muestra con una honestidad que pocos en su generación se atrevieron a aceptar.